Habían pasado 5 meses. El departamento de regulación de héroes había crecido aún más. Su influencia y control habían aumentado. Izuku Midoriya coaccionó y chantajeó su camino hacia más poder político. Sus manos ahora llegaron incluso más lejos de lo que nadie se dio cuenta. Los héroes no tuvieron más remedio que inclinarse y seguir las políticas del joven director. Su símbolo de equilibrio Némesis, en constante mejora, continuó su férrea campaña para superar a estos héroes en todos los sentidos. No conocía el miedo, ni el dolor. Llevó a cabo cada misión de rescate y arresto de villanos con una eficiencia fría y despiadada. Izuku cumplió años durante estos meses, llegando a los 17 años. No solo eso, sino que también creció unos centímetros más de estatura y con su constante entrenamiento físico, se engordó un poco más. Ahora era casi tan alto como su aliado Gabi. Izuku estaba sinceramente feliz por el crecimiento acelerado. Lo hizo parecer más maduro como un adulto, por lo que la gente lo tomó mucho más en serio a primera vista ahora. En otras grandes noticias en este marco de tiempo. Sus primeros aprendices de héroes, Todoroki, Ida y Uraraka, recibieron una licencia especial de reinado libre que les permitía ahora actuar y operar como héroes. Todo el entrenamiento y la preparación finalmente dieron sus frutos. Originalmente, Izuku quería esperar un poco más antes de enviarlos a trabajar más en el campo, pero al final decidió que no había mejor momento que el presente. Los tres se pusieron a trabajar como un increíble equipo de héroes con Shoto Todoroki como líder, trabajando con varias agencias de héroes. Izuku le enseñó cómo elaborar estrategias, planificar con anticipación y liderar un grupo, y el usuario de doble peculiaridad lo tomó con absoluta seriedad. Su dominio sobre el aspecto de fuego de su peculiaridad también estaba funcionando muy bien. Ida se estaba tomando su entrenamiento mucho más en serio. Su hermano mayor, Tensei, estaba comenzando a recuperar su capacidad de caminar nuevamente gracias a la nueva tecnología. El antiguo héroe nunca podría volver al deber de héroe activo, pero fue un consuelo para Tenya saber que su hermano no estaría confinado a la silla por el resto de su vida. También lo hizo más decidido que nunca a descubrir qué estaba planeando Midoriya para el futuro y ayudar a detenerlo. Uraraka había hecho el menor progreso. No es que a Izuku le importara. Su peculiaridad, aunque versátil, no era particularmente poderosa y requería interacción con objetos físicos para funcionar. Por lo tanto, prefirió un enfoque más práctico con Ochako al ayudar a comprender más sobre la naturaleza de su peculiaridad y descubrir todas las posibilidades potenciales juntos. Una sorpresa fueron sus nuevos reclutas Gentle Criminal y La Brava. Izuku quedó impresionado con lo rápidos y eficientes que fueron tapando las fugas en su departamento. Ya habían desarraigado varias plantas tanto de organizaciones criminales como de la Comisión de Seguridad. Izuku los colmó de recompensas y beneficios por su maravilloso trabajo duro. Finalmente, después de varios meses de recuperación física y mental, la doctora Higurashi consideró que era el momento adecuado para que Eri comenzara a aprender a controlar su peculiaridad. Se realizó una investigación al respecto y tanto Izuku como el médico creían que ahora tenían una buena comprensión de cómo funcionaba. Decidieron comenzar despacio, con la niña practicando con insectos antes de pasar a animales pequeños. Solo trata de relajar a Eri. Izuku metió la mano en la caja y sacó otra mariposa. Como siempre, daremos un paso a la vez. Lo colocó suavemente en las manos abiertas más pequeñas de la niña. Eri miró nerviosamente al bonito insecto. Los insectos no sienten dolor, recuerda, así que no puedes lastimarlo. Estaban afuera en el campo de ejercicios del centro de atención donde se alojaba Eri. Los otros niños estaban adentro para las lecciones dejándolos solos sin distracciones. No estoy seguro de si eso es cierto. Aizawa pensó, pero mantuvo la boca cerrada mientras se recostaba y observaba. Él estaba allí para ayudarla con su peculiar entrenamiento, ya que podía apagarlo si se salía de control nuevamente. Midoriya, por supuesto, estuvo de acuerdo con esta concesión. También le dio una excusa para vigilar al antiguo villano y tal vez escuchar algo importante. Ahora quiero que tomes esta mariposa y la rebobines hasta convertirla en una oruga. Él sonrió mientras se arrodillaba junto a ella. Todo estará bien. Eri tomó al insecto con ambas manos mientras intentaba canalizar su peculiaridad. Su cuerno había crecido unos centímetros, lo que según la teoría de Midoriya y el Dr. Higurashi significaba la acumulación de energía necesaria para usar su peculiaridad. Chispas doradas emergieron de su cuerno y cubrieron sus manos. Bien. Intenta rebobinarlo lentamente ahora. Izuku habló en voz baja. Es tu poder, Eri. Estás a cargo de él.
La mariposa comenzó a retroceder poco a poco. En un minuto se redujo de nuevo a su estado de capullo. De repente, las chispas comenzaron a crepitar más agresivamente cuando Eri perdió el control de su peculiaridad. La criatura se cubrió de un resplandor y luego desapareció, rebobinando a un punto antes de que existiera. La pequeña niña con cuernos miró sus manos vacías con tristeza. Ver que esto le sucedía a cada mariposa que tocaba le recordó lo que le sucedió a su padre. Está bien. Izuku tomó ambas manos suavemente mientras trataba de consolarla. El guantelete se sentía frío en su piel. Estos poderes que poseo tampoco fueron fáciles de dominar. Mentiroso, Aizawa pensó para sí mismo. Había visto todas las imágenes e incluso había peleado con el chico en persona. Izuku era muy inteligente. Toda la investigación y el análisis de las peculiaridades le dieron una gran ventaja cuando se puso el guante y de repente obtuvo el poder que anhelaba. Tal vez necesitamos abordar esto de una manera diferente. Habían pasado por docenas de insectos solo en la última semana. Miró al héroe subterráneo. Cualquier idea de la galería de Mani podría ser apreciada. ¿No eres el autoproclamado experto en peculiaridades? Aizawa le disparó sarcásticamente. ¿No eres profesor en una escuela de héroes? Izuku le devolvió la sonrisa. Por otra parte, fallaste en enseñar a 5 de ellos. Frotó esa herida, sabiendo que aún estaba fresca. 4 estudiantes. Aizawa lo corrigió con una mirada. Perdí 4 estudiantes por ti. Sabía que Izuku se refería a Todoroki, Ida, Uraraka y Bakugou. Es gracioso porque conté 5. Tenía esa mirada arrogante de sé algo que tú no sabes en su rostro de nuevo. Izuku no le dijo una palabra más mientras volvía a concentrarse en el problema de Eri. ¿A qué quiere llegar? Aizawa quería saber, pero decidió irse tratando de averiguar los planes de Midoriya para Nezu. A Izuku siempre le gustó criticar al héroe clandestino y la escuela para la que trabajaba. Por supuesto, Aizawa respondía cuando podía, pero tratar de ganar una batalla verbal con Midoriya era como empujar una roca montaña arriba. Podría tener una idea. Izuku parecía pensativo mientras se le ocurría un nuevo ángulo para probar. Está bien, Eri. Quiero que cierres los ojos. La chica de cabello blanco siguió sus instrucciones. Ahora quiero que imagines tu peculiaridad como una rueda. Izuku sacó otra mariposa del estuche y la colocó en su palma abierta mientras tenía los ojos cerrados. Imagina esa rueda, Eri. ¿Puedes verla? Sí. Eri murmuró en voz alta mientras lo seguía. Esa rueda es tu peculiaridad. Tienes poder sobre ella. Explicó Izuku. Imagínalo girando hacia adelante lentamente. Observó su cuerno brillar un poco. No las chispas caóticas que normalmente brotaban cuando lo usaba. Esto parecía más como un pulso suave. Ahora muele lentamente esa rueda hasta que se detenga. Esa aura amarilla ahora cubría al insecto. Ahora gíralo lentamente hacia atrás. Lentamente, Eri. La niña hizo lo que dijo, haciendo que la rueda en su mente gire al revés. Izuku vio cómo el insecto volvía a su estado de capullo, poco a poco. Ahora haz que se detenga de nuevo, Eri. Bien. La niña abrió los ojos y estaba encantada de ver finalmente su primer intento exitoso de usar su poder. Estaba vivo, reducido de nuevo a una forma más joven, pero vivo, no obstante. Bien hecho. Izuku le sonrió. Nos detendremos aquí por hoy. Por una vez, Aizawa estuvo de acuerdo con él. Es mejor no presionar al niño y hacer que pierda la poca confianza que acaba de ganar. Ven, vamos a almorzar para celebrar. Luego se volvió hacia el héroe subterráneo mientras generaba un portal con su guantelete infinito. Dígale al Dr. Higurashi que estaremos fuera por un rato. Ordenó mientras tomaba la mano de Eri y la conducía sin mirar al hombre con el ceño fruncido. Yo no trabajo para ti. Aizawa dijo después de que se fueron. Mirando fijamente el lugar donde estaba Izuku. En otra parte, Izuku sonrió mientras conducía a Eri al apartamento de su madre. La casa de su infancia no había cambiado ni un poco. No es que hubiera pasado mucho tiempo. Visitaba a su madre al menos una vez al mes, a veces 2 veces si no estaba ocupado. Miró a su alrededor y no vio periodistas a la vista. Muchos de ellos habían tratado de acosar a la madre de Izuku para obtener más información sobre él. El peor de ellos era un buitre repugnante de una mujer llamada Chitose Kizuki. Afortunadamente, debido a sus conexiones políticas, pudo obtener órdenes de restricción para su único miembro de la familia contra casi todos los medios de comunicación y editores. Al llamar a la puerta, no fue recibido por Inko Midoriya, sino por el robot titán asignado, comisionado y programado para protegerla.
casi se rió en voz alta al ver la alta máquina negra con un delantal rosa. Despidió al robot con un gesto y obedientemente se hizo a un lado para que pudieran entrar. «Mamá». Izuku llamó. «Aquí, cariño». Volvió a llamar desde la cocina. «Traje a Eri conmigo». Izuku llevó a la chica adentro. Eri sonrió mientras corría para abrazar a Inko. Había estado aquí varias veces y la madre de Izuku siempre fue muy cálida y amigable con ella. Ella hizo un gran progreso con su peculiaridad hoy. Eso es maravilloso. Inko estaba feliz por ella y suavemente bajó a la niña. Los tres se sentaron a la mesa, mientras el robot titán se agachaba en la cocina para recuperar el almuerzo que había preparado la mujer. Los tres se lo pasaron bien. Eri se veía tan feliz, notó Izuku. Lo único que ella quería era una familia, algo que él no podía darle exactamente, pero supuso que era un buen sustituto. Su almuerzo fue interrumpido por un golpe en la puerta. Primero, el robot se volvió y miró hacia él, luego Izuku hizo lo mismo. ¿Estabas esperando a alguien? El usuario del guantelete le preguntó a su madre con un tono curioso. Sí, en realidad. Inko parecía nerviosa, mirando de un lado a otro entre su hijo y la puerta. Ella realmente quería conocerte en privado. Creo que es seguro asumir quién es este invitado. Izuku tuvo una buena corazonada de quien estaba aquí. Déjala entrar. Ordenó al titán. La máquina marchó hacia la puerta y la abrió para revelar a Mitsuki Bakugou, madre de Katsuki Bakugou. Siguiendo las órdenes de su amo, el robot se hizo a un lado y le permitió pasar a la casa de Midoriya sin obstáculos. Hola Izuku. La mujer parecía tranquila y reservada. No el habitual ruidoso y bullicioso que él siempre supo que ella era. Un rasgo que su hijo parecía heredar. Izuku se levantó de la mesa para saludarla. Encantado de verla de nuevo, señora Bakugou. Dijo con cortesía, casi robóticamente. ¿Cómo está tu esposo estos días? Oh, él está bien. Mitsuki trató de sonreír, pero claramente fue forzado. Mírate todo crecido. Te has vuelto tan alto ahora. Trató de aligerar el ambiente tenso con algunos cumplidos amistosos. Apuesto a que todas las chicas están haciendo cola en la puerta de tu casa, especialmente ahora que eres un pez gordo. Mi posición no permite tales cosas. Izuku respondió sin problemas. Simplemente no tengo tiempo. Mitsuki se acercó a la mesa y notó a la pequeña niña de cabello blanco sentada frente a Inko. Esta es Eri. Uno de los niños del centro de atención de mi amigo, el Dr. Higurashi. Su tono hizo que pareciera que eso era todo lo que ella necesitaba saber sobre el tema y que no se proporcionaría más información más allá de eso. Lo siento, Izuku. Inko se disculpó. Ella vino a mí recientemente y me rogó que le diera la oportunidad de reunirse con usted, para hablar sobre su hijo. Sus ojos se encontraron con los de su propio hijo, esperando que él entendiera. No podía decir que no. Podrías haber llamado. Izuku se encogió de hombros como si no fuera una molestia en absoluto. El DDH tiene línea directa. Habrían fijado una reunión conmigo. Lo intenté. Mitsuki resopló con frustración. En realidad, varias veces. Seguían diciendo que volverían conmigo para programar una cita, pero nunca lo hicieron. Tenía que seguir llamando. Qué extraño. El joven director fingió confusión. Debes haberte deslizado por las grietas entonces. No sería el primero. Mi departamento todavía es relativamente nuevo y actualmente estamos en el proceso de resolver los últimos problemas restantes. Esa fue una mentira audaz. No es la parte de los problemas. Izuku sabía muy bien que Mitsuki Bakugou quería programar una reunión con él para hablar sobre su hijo ahora fugitivo. Deliberadamente hizo que sus oficinas le dieran vueltas para evitar esta conversación. Inteligente de su parte para encontrar un ángulo diferente usando su conexión con su madre y conseguir una reunión fuera de la oficina. Muy bien, supongo que podemos tener esto ahora, extraoficialmente si lo prefiere. Él sonrió con una actitud amistosa tan falsa. Supongo que en privado. Caminó por el pasillo y se detuvo en su antiguo dormitorio de la infancia. Se veía igual que siempre, solo que la placa con el nombre de Aymiga que solía decir Izuku ya no estaba. Él la abrió y le hizo un gesto para que entrara. Mitsuki lo siguió, mirando por encima del hombro a Inko, quien le dirigió a su amiga una mirada preocupada. Eri solo pareció confundida por un momento antes de regresar a su almuerzo, ya que pensó que era asunto suyo. Una vez dentro de la habitación desnuda, la puerta se cerró suavemente detrás de la mujer rubia gracias al poder telequinético de la piedra de la realidad de Izuku. Nunca me di cuenta. Izuku comenzó a hablar primero mientras miraba con nostalgia su antiguo dormitorio.
Qué vacía y simple se ve esta habitación sin toda la mercancía de Almigt. Gracioso, ¿no? Cuánta falsa esperanza llenó el vacío en mi vida. Dio la vuelta a la silla del escritorio y se sentó haciéndole un gesto a Mitsuki para que se sentara frente a él en la cama. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Mira, Izuku. Mitsuki suspiró en silencio. Sé que Katsuki te lastimó. Las entrevistas y los discursos contra la intimidación en los que usaste a mi hijo como ejemplo fueron muy completos. Dijo con vergüenza al saber que Katsuki hizo todas esas cosas. Al principio no quería creerlo, pero sabía lo rudo y mezquino que era su hijo con las personas más débiles. ¿De eso se trata esto? ¿Quieres que deje de usarlo como ejemplo? Izuku sonaba divertido. Eso podría hacerse fácilmente. Después de todo, tenía muchos otros ejemplos. El antiguo héroe Endeavor siempre estuvo listo para las críticas y fue arrastrado aún más por el barro. Algo que nunca dejaba de traer una sonrisa a la cara de su aliado Gabi. No, solo te pido que lo perdones. Mitsuki habló con honesta sinceridad. La habitación se quedó en silencio cuando Izuku solo la miró sin emociones. ¿Por qué habría de hacer eso? Preguntó el joven director del HRD. Corrección. ¿Por qué debería hacer eso? Por favor. Tal como están las cosas ahora, Katsuki será perseguido, probablemente perderá y será encarcelado. Ella le suplicó a la expresión de su rostro de piedra. Así es como van las cosas, para los villanos. Izuku dijo con bastante frialdad, sin moverse en lo más mínimo. Rompió la ley y pagará el precio. Si los héroes no lo atrapan, tal vez mi titán termine golpeándolo a una pulgada de su vida. Empezó a enumerar todas las formas en que su hijo podría ser derrotado y a Mitsuki no le gustó nada. Tal vez mi reciente obra maestra podría usarse para derrotar a Katsuki. Tu hijo siempre ha sido del tipo tenaz. Es posible que Némesis tenga que hacer todo lo posible para derribarlo. Izuku se rió entre dientes imaginando la brutalidad potencial. Por favor. Mitsuki suplicó de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para que lo perdones? Esto no tiene nada que ver con el perdón. Izuku le dijo. Se trata de justicia, equidad, equilibrio. Simple causa y efecto. Katsuki sufrirá las consecuencias de sus acciones y eso es todo. Daba clases como si estuviera frente a un salón de clases. ¿Podrías evitar que eso suceda? Ella respondió. Una sola palabra tuya evitaría eso. Ustedes dos alguna vez fueron amigos. Ella trató de apelar a su humanidad esta vez con un enlace a su pasado. Desafortunadamente, el joven director de HRD no tenía ningún apego a los buenos recuerdos de la infancia que tenía con su antiguo amigo. No es que hubiera muchos buenos recuerdos para empezar. No tengo favoritos. Todos reciben el mismo trato. Izuku suministró una sonrisa, recitando como un hombre de negocios dando un mal trato. Acabo de dar un discurso la semana pasada sobre eso. ¿Cómo se vería si de repente decidiera dejar ir a Katsuki con un tirón de orejas? Por favor. Como madre, no quiero tener que ver a mi hijo casi asesinado y encarcelado. Lo intentó de nuevo con lágrimas en los ojos, esperando que todavía tuviera un corazón allí. Ella sabía que él sí o no habría llevado a esa niña con él a visitar a Inko. ¿Incluso si se lo merece? Preguntó Izuku. Él solo la miró en silencio esperando una respuesta que sabía que no vendría. Se tomó un momento para considerar esto. Bien. Me aseguraré de que Katsuki Bakugou esté lo más ileso posible. Todavía va a terminar como mínimo en un centro correccional, pero te doy mi palabra de que tú y tu esposo tendrán derechos de visita. Gracias. Mitsuki suspiró sabiendo que ese era el mejor trato que iba a conseguir por el bien de su hijo. Sin embargo, lo siguiente que dijo la hizo congelarse en estado de shock. Sin embargo, todavía voy a quitarle su peculiaridad. Dijo tan casualmente como si estuviera discutiendo el clima. ¿Qué? La señorita Bakugou inmediatamente perdió la calma. No puedes hacer eso. Actualmente puedo. Izuku sonrió con arrogancia. El primer ministro me dio permiso para usar la peculiaridad conocida como All for One para eliminar las peculiaridades de los villanos y héroes peligrosos que considero no aptos para su puesto. Esto también se aplica a los estudiantes héroes deshonestos. Dijo sosteniendo su mano abierta, mostrándole la piedra del alma morada alojada en la ranura de la palma. Está en mi contrato. La sonrisa aún no abandonaba su rostro. Por favor, te lo ruego, ella fue interrumpida por su repentina risa grosera. Ahí está. Izuku dijo con alegría. Todos ustedes actúan como si no tener peculiaridades fuera peor que una sentencia de muerte. Las peculiaridades son todo lo que importa en el mundo.
No importa la habilidad o el mérito real, todo se reduce al poder en el que naciste. Ya no se gana nada. Él despotricó mientras sus risas se apagaban. Pasé toda mi infancia sin peculiaridades y mira dónde terminé. Tú y Katsuki no son lo mismo. Mitsuki trató de discutir. Tienes toda la razón, no lo somos. Soy mucho más inteligente y de voluntad más fuerte que él. Izuku respondió. Dios no permita que el niño que nació con una peculiaridad tan poderosa y magnífica, el niño que nació con todo en bandeja de plata, sufra ninguna dificultad en su vida. De repente se levantó de su silla. Con su altura añadida podía mirar a la gente un poco mejor que antes. Tienes mi palabra de que tu hijo estará vivo y en una sola pieza cuando finalmente sea capturado. No podrá conservar su peculiaridad. Ese asunto fue dicho con tal firmeza que no dejó lugar a discusión. Diciendo todo lo que necesitaba decir, Izuku alisó la parte delantera de su traje y salió de su ahora simple y vacío dormitorio de la infancia, dejando atrás esa última parte de su pasado con Katsuki Bakugou. La multitud vio como Shoto Todoroki mantenía a raya al villano con su peculiaridad de hielo. La habilidad y la delicadeza de su poder solo se comparaban con su fuerza bruta. El criminal con el que estaba luchando tenía la habilidad de manipular el asfalto y lo estaba usando para envolver esa misma sustancia alrededor de su cuerpo, generando una armadura, haciéndolo parecer un gran golem. Los civiles aún no habían sido evacuados, lo que le impedía hacer todo lo posible para derrotarlo. Afortunadamente, con las lecciones estratégicas que Midoriya le dio, Todoroki había aprendido a pensar y planificar las cosas. Entonces, en lugar de martillar al villano con hielo y fuego, simplemente lo estaba acorralando en una zona segura lejos de las vidas inocentes. Mientras eso sucedía, Tenya Ida usó su velocidad para atrapar a los civiles en el área y sacarlos del peligro, mientras que Ochako usó su peculiaridad para quitar los escombros y los vehículos dañados del camino. Todos juntos se perfilaban como un equipo de héroes. Tan pronto como el área estuvo despejada, Shoto usó toda su fuerza para derretir el asfalto. Con la katana especial que Midoriya diseñó y construyó para él, podía cortar la armadura del villano al mismo tiempo. El villano entró en pánico y trató de manipular el asfalto derretido para contraatacar, pero Shoto lo congeló todo en su lugar con un movimiento de su otra espada. Una vez que atravesó la armadura, agarró al villano asustado y lo arrastró fuera de ella antes de encerrar la mayor parte de él en hielo. «Por favor». El criminal casi congelado gritó. «Por favor, no me lleves a Midoriya. No quiero perder mi peculiaridad. Él no le hace eso a los villanos que arrestamos». Todoroki sermoneó con calma. «Serás procesado como cualquier otro delincuente común». La policía finalmente convergió ahora que era seguro acercarse y comenzó a arrastrar al patético hombre que sollozaba. Ochako, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar sus palabras, levitaba hasta el suelo. Uno pensaría que si tuvieran tanto miedo de que Midoriya tomara sus peculiaridades, entonces no causarían problemas en primer lugar. Ella frunció el ceño mientras veía a los oficiales llevárselo. Sí. Shoto ya no le prestó atención al villano, simplemente asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con su lógica. Informe Ida. Estoy varias cuadras al este con la multitud. Ida dijo a través del comunicador. Todos están a salvo. No hay heridos que reportar. Bien, nos dirigimos hacia ti. Shoto miró a Uraraka, quien asintió y plegó sus alas mecánicas para poder caminar más fácilmente. Midoriya quería que tuvieran buenas relaciones con el público y que no se comportaran como máquinas bien engrasadas. Los robots titán estaban para eso. Le dio a Todoroki instrucciones específicas para saludar y asegurar al público después de sus actos heroicos. Si había una multitud al menos. Sin embargo, no se permitía ningún espectáculo de navegación. Según Stein, había una línea muy fina entre ser un verdadero héroe que hacía que todos se sintieran seguros y confiados, y luego ser una prostituta de atención. Los tres héroes del DDH convergieron juntos frente a la multitud de civiles que lamentablemente quedaron atrapados en el fuego cruzado de este asalto infame. Uraraka tenía una personalidad naturalmente extrovertida y burbujeante que era ideal para el público. Ella sonrió y saludó a la gente y les dijo que todo estaba bien y que el villano había sido detenido. Ida se unió a ella, montando un espectáculo en caso de que Midoriya estuviera mirando. Todavía tenía que determinar el alcance total de los ojos y oídos de su jefe. Lo mejor es desempeñar el papel que le dieron durante el mayor tiempo posible. Shoto se bajó la bufanda que cubría la mitad inferior de su rostro e hizo todo lo posible por sonreír a la multitud. No quería salir tan frío como lo hizo en el festival deportivo.
En especial, no quería ser tan quisquilloso e inaccesible como lo era su padre cuando era un héroe. No, Shoto estrechó varias manos, rechazó cortésmente algunos intentos de obtener autógrafos y algunos periodistas ansiosos que querían una primicia. Su teléfono de repente vibró en su bolsillo lateral. Lo sacó para ver un número desconocido en el canal de emergencia. ¡Qué extraño! El único que usa este canal es Midoriya. «Hola». Shoto respondió. «Hola Shoto». Una voz familiar respondió. «¿Cómo conseguiste este número?» El usuario mitad frío mitad caliente frunció el ceño, apartándose del público para que no vieran su expresión enojada. «Todavía tengo conexiones. No me han quitado eso». El hombre del otro lado habló. «Hay un café vacío 2 cuadras al norte. Necesito hablar contigo, Shoto». El Todoroki más joven estuvo tentado de simplemente colgar y fingir que esta llamada nunca sucedió. Sin embargo, él no era un cobarde. Si este hombre quería hablar con él, entonces se acomodaría y terminaría con eso. Ya no había nada que temer. Bien. Al colgar, dio algunas órdenes rápidas a su equipo para que se encargaran de todo aquí. Les dijo que había algo que necesitaba comprobar y que volvería. Alejándose de la multitud, Shoto se deslizó por un callejón y se dirigió hacia el café. Lo que no sabía era que su llamada telefónica estaba siendo monitoreada por cierto individuo. Al entrar en el pequeño café, los ojos dispares de Shoto se posaron en su padre, Enji Todoroki, el antiguo héroe número 2, sentado en una mesa en medio del restaurante, vestido de civil. El rostro del hombre era una máscara de neutralidad mientras asentía a su hijo. El adolescente se acercó al asiento frente a él y se sentó, apoyando sus 2 espadas contra el costado de la mesa. «Shoto», comenzó Enji. «Tú, te ves bien». Su hijo solo lo miró con frialdad. «Veo que has hecho mejoras a tu fuego. ¿Sabes si necesitas algún consejo en ese departamento? Siempre estoy disponible. Su ayuda es innecesaria y no es bienvenida». Shoto cerró ese posible camino para volver a conectarse casi de inmediato. Padre e hijo se miraron torpemente. El silencio y la tensión eran casi dolorosos. «Hablé con tu madre recientemente». Enji lo intentó de nuevo solo para ser interrumpido. «Si le pones una mano encima». Shoto prácticamente le gruñó. «Acabamos de hablar». El mayor lo interrumpió, tratando de calmar las preocupaciones de su hijo. «Eso es todo». Nuestra conversación hizo que me mirara detenidamente. El hombre exhaló un largo y pesado suspiro. «Soy consciente de que no siempre fui la imagen de un buen padre. Hay algo en lo que estamos de acuerdo». Shoto mordió la respuesta sarcástica. Estaba empezando a preguntarse si fue un error venir a su encuentro. El hombre dejó escapar un suspiro de frustración mientras se pasaba la mano por la cara. «Este soy yo tratando de disculparme». Enji intentó hacer las paces. «Para todo. Es demasiado tarde para eso». Shoto lo negó. «¿Dónde estaba esto cuando era más joven? ¿Dónde estaba esta disculpa cuando volviste loca a mi madre? ¿Cuándo hiciste que Touya se suicidara?» Eso provocó una reacción visceral del antiguo héroe. Enji no sabía cómo responder a eso. Se reconoció que su hijo tenía razón. Era demasiado tarde para disculparse. Sin embargo, Rei le dijo que una disculpa, sin importar lo tarde que fuera, nunca dejaba de tener sentido. «Lo lamento», dijo de nuevo. «Detener». Shoto lo miró fijamente. «Pero lo siento de verdad». Enji lo intentó de nuevo. «Solo quieres recuperar tu peculiaridad y tu licencia de héroe». Midoriya le advirtió a Shoto que su padre podría intentar hacerle una petición si decidía reunirse con él. El joven director hizo todo lo posible para buscar signos de manipulación emocional. «Ya no me importa eso». El hombre se tragó su orgullo. Ya nada de eso le importaba. Ni siquiera apoyó a sus antiguos compinches en sus protestas contra HRD y Midoriya. Shoto solo lo miró con escepticismo. Estaba seguro de que había un motivo oculto aquí. Midoriya le dijo que lo habría. «Estoy seguro de que no lo haces». El corazón de Shoto todavía estaba lleno del fuego del desdén hacia su padre. Un fuego que personas como Midoriya, Stein y Dabi hicieron todo lo posible por mantener encendido. «Lo siento, Shoto». El tono del Todoroki mayor sonaba más derrotado que antes. «Deja de decir eso». El más joven levantó la voz. «¿Hay algún problema aquí?» Enji y Shoto se giraron para ver a un hombre alto uniformado de negro con un aterrador casco de dragón que ocultaba su rostro y disfrazaba su voz. «¿Y quién eres tú?», exigió el antiguo héroe. «Agente especial dragón, del HRD». El recién llegado se presentó con alegría en su tono. «Sé quién eres, Enji Todoroki.
Trabajas para ese mocoso de Midoriya. Enji gruñó casi venenosamente ante ese nombre. El hecho de que ahora pudiera ver cuán pésimo padre y esposo había sido, no borró el enojo que sentía hacia el director de HRD. No. Trabajo para ese genio Midoriya. Dabi corrigió con una sonrisa invisible debajo de su casco. Quería tanto incinerar al hombre aquí y ahora, pero se resistió. Midoriya le ordenó que dejara a Endeavor en paz. ¿Qué haces aquí, dragón?, preguntó Shoto. No hay necesidad de que te involucres. Ven ahora, Shoto. Dabi lo llamó por su nombre real y no por el nombre en clave que se suponía que debía usar. Sabes que nuestro ilustre director me encargó velar por tu bienestar. Dijo casi en broma. No como debería estar hablando un agente especial. Más como un hermano mayor divertido. Al verte acosado por esta triste y patética excusa de hombre, padre y exhéroe, bueno, tuve que intervenir. No lo estaba acosando. Enji miró a la gente. ¿Hay algún problema con que hable con mi hijo? La última vez que comprobé que ya no era tu hijo. Dabi estaba cada vez más mareado. No pensó que estar tan cerca de Endeavor y burlarse de él en su cara lo excitaría tanto. Estar divertido y furioso al mismo tiempo era un sentimiento nuevo. Era como si su sangre estuviera hirviendo, pero al mismo tiempo quería doblarse de risa. Está bien. Shoto se levantó de su asiento. Estaba a punto de irme de todos modos. Sin otra palabra para los dos, se alejó sin ni siquiera mirar a su padre. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Dabi se volvió hacia Enji. Es una pena que Touya no esté vivo para verte caer tan bajo. Le susurró al ahora hombre sin peculiaridades, haciéndolo estremecerse. Estoy seguro de que le hubiera encantado esto. Tú no sabes nada. Enji le espetó. Dabi solo se rió entre dientes, lo que sonaba amenazante ya que estaba distorsionado por su casco. Que tengas una buena vida, Enji Todoroki. El agente especial siguió riéndose mientras se alejaba. Izuku tenía razón, esta es una venganza mucho mejor. ¿Por qué matarlo cuando puede dejarlo vivir para verlo retorcerse? Como jugar con una hormiga que era demasiado divertida para hacerla bailar en lugar de quemarla con una lupa. La oficina de RH Municipio Izuku sonrió mientras miraba su lista de nuevos candidatos a héroes. La lista se dividió en los que tenían peculiaridades y los que no. Aunque sus listas estaban segregadas, quería que todos recibieran el mismo trato justo. Las mismas oportunidades para crecer y prosperar. Hubo un nombre que se presentó recientemente, justo esta mañana, que lo entusiasmó más que los demás. Parece que una semilla que plantó estaba comenzando a dar frutos. Envió un correo electrónico a este individuo, invitándolo a visitarlo lo antes posible. Con eso hecho, se puso de pie y salió de su oficina. Inmediatamente después de cruzar la puerta, fue rodeado por su secretaria. El primer ministro quiere una respuesta sobre si asistirá o no a la exposición en Islandia, dijo mientras caminaban hacia el ascensor. Los secretarios trabajaron en grupo y rotaron turnos semanalmente, compartiendo su información y entre ellos para hacer su trabajo de manera eficiente. Desafortunadamente, Izuku no sabía sus nombres. Simplemente se refirió a ellos como un colectivo. Dígale a su oficina que obtendrá una respuesta esta noche y que estoy muy interesado en ir. Izuku habló mientras caminaba por el edificio. Fue golpeado por una serie de decisiones importantes como esta todos los días. Uno de sus objetivos con el HRD era llegar a un punto en el que pudiera funcionar por sí solo sin su supervisión. All for One se equivocó. Es un ejercicio inútil tratar de gobernar el mundo. El plan debe ser lograr que el mundo se gobierne a sí mismo. En una nota personal. Si el amanecer de las peculiaridades no hubiera hecho retroceder la tecnología y la investigación en inteligencia artificial. Izuku creía que el cerebro digital en Némesis probablemente podría manejar todo el departamento por sí mismo. Si fuera más avanzado. Pero todo eso era solo teórico. Desafortunadamente, aunque poderoso y analítico, Némesis básicamente tenía la mente de un perro leal. Solo sabiendo lo que se le dijo, sin capacidad de pensar por sí mismo. Además, el auditorio está lleno y listo para la presentación. Terminó el secretario, interrumpiendo sus pensamientos. Buen trabajo. Izuku entró en el ascensor con la secretaria y presionó el botón de la planta baja. Saludando a algunos empleados con los que pasó, se dirigió al auditorio. Silenciosamente salió al escenario y se dirigió al podio en el centro. El público se puso de pie y aplaudió nada más verlo. Observó cada asiento ocupado por sus maravillosos empleados. La mayoría de ellos cuidadosamente seleccionados. Buen día. Él les sonrió.
A un lado, pero a la vista del público, había un hombre de cabello oscuro esposado a una silla de oficina que estaba levitando en el aire. El hombre parecía asustado y ansioso mientras flotaba sobre el escenario. A pesar de estar a la vista de la audiencia, no se molestó en pedir ayuda. Sabía que no le haría ningún bien. Por favor, siéntense y comenzaremos. Una vez que todos se sentaron, Izuku echó un vistazo a la lista en su podio para los elementos de la agenda de este mes. Primero, creo que las felicitaciones están en orden. El portador del guantelete siguió sonriendo a sus empleados. No a mí, sino a ti. Hizo un gesto hacia la multitud. Todos ustedes. En 5 meses, nos hemos convertido en un departamento gubernamental en pleno funcionamiento. Algunos ajustes, algunos contratiempos en el camino, pero aquí estamos. Izuku los aplaudió a todos él mismo. Por favor, dense un aplauso. Todos ustedes hicieron esto posible. Solo soy el tipo con el guantelete infinito. Son las personas las que hacen que todo esto funcione. Comenzó pequeño, pero pronto todo el auditorio estaba lleno de entusiasmo. Ahora nuestro próximo artículo del mes. Izuku comenzó cuando los vítores cesaron. Nuestro maravilloso primer ministro ha rechazado una vez más mi propuesta de derribar el antiguo héroe conocido como el edificio de la agencia de héroes de Almigt. Mig Tower. Sonrió más al escuchar los abucheos y burlas de la multitud ante la mención del ex símbolo de la paz. Sin embargo, nosotros, los DRH, estamos proponiendo un nuevo ángulo. Reutilizar el edificio vacío en otra oficina para mi departamento. Los empleados parecían interesados en esa idea. Estaremos reuniendo un equipo para trabajar en una petición para el proyecto esta semana. Durante toda la presentación, nunca miró ni reconoció al hombre atado suspendido sobre el escenario. Hasta que se encargaron de todos los elementos de su lista. Para aquellos de ustedes que se preguntan, esta mañana nos acompaña un tal Kumo Urahirimono. Ex miembro de nuestro pequeño equipo de TI. La silla que sostenía al hombre esposado fue bajada al suelo para descansar en medio del escenario. El señor Urahirimono aquí es una planta de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Enviado para espiarme a mí y a mi departamento. La sonrisa divertida de Izuku nunca abandonó su rostro mientras explicaba. Eso es una mentira. Kumo gritó patéticamente. Ya no tiene sentido engañar. Mi equipo de seguridad ha averiguado todo sobre ti. Izuku dejó su podio y se acercó al hombre atado. Incluso el hecho de que usted no es realmente peculiar, ¿verdad, señor Urahirimono? El espía palideció cuando dijo eso. Muchos de los miembros del personal en la audiencia que realmente no tenían peculiaridades miraron al hombre. Según este archivo, tu peculiaridad real te permite interactuar telepáticamente con las computadoras. Así es como pudiste engañar a todos para que pensaran que eras bueno en tu trabajo. Una peculiaridad tan rara. ¡Qué fascinante! Izuku se rió entre dientes. Pude ver por qué la comisión enviaría a alguien así. Debes haberles proporcionado información a través de las computadoras con tu peculiaridad. ¿Verdad? No estoy diciendo nada. Kumo escupió. Oh, no tienes que hacerlo. La comisión lo negará todo. Izuku le sonrió. Estoy seguro de que te dijeron, cuando te asignaron esta misión, en caso de que te capturen, no serás reclamado. Luego hizo un gesto para que alguien detrás del escenario saliera al aire libre. Salió un joven de aproximadamente la misma edad que el mismo Izuku con cabello castaño corto y un cuerpo atlético con atuendo de entrenamiento. Por favor, preséntate. Mi nombre es Neji Ichiban. Se presentó. Diles lo que eres. Izuku ordenó en un tono suave y tranquilo. No soy peculiar. Neji declaró con frustración. Nos conocimos a través del programa de entrenamiento. Izuku se dirigió a la audiencia a continuación. Además de ser bastante atlético, Neji aquí también es muy inteligente. Vi tus calificaciones. Deberías estar orgulloso de tu mérito. Eso es correcto. Neji miró hacia abajo con un suspiro. Desafortunadamente, debido a su estatus sin peculiaridades, sus compañeros todavía lo menosprecian. Izuku dijo con disgusto. A pesar de todo lo que he hecho, Neji todavía no tiene las mismas oportunidades que aquellos con peculiaridades. No creo que necesite mostrarles tus cartas de rechazo de múltiples academias de héroes. Luego sonrió. Bueno, eso está a punto de cambiar. Acercándose a Kumo, quien miró al adolescente, le tendió el guantelete. Creo que la peculiaridad del señor Urahirimono sería más adecuada para alguien como tú. Espera. ¡No! Kumo luchó en la silla a la que estaba atado. Sí, en realidad.
La piedra del alma brillaba en la palma de su dispositivo. Y antes de que empieces, cualesquiera que sean los derechos que crees que tienes, los perdiste cuando decidiste espiar a mi departamento. Extendió la mano para agarrar su cabeza. Espera. Por favor. Tengo nombres. Kumo trató de suplicar delatando a otros espías en el departamento de Midoriya. Ya tengo esos nombres y me enfrenté a esos espías. El único que queda eres tú. Izuku le sonrió mientras tomaba su peculiaridad. El hombre gritó y se desmayó del dolor. Izuku luego se acercó a Neji y colocó el guantelete en su cabeza, transfiriéndole la peculiaridad. No fue una experiencia agradable en ninguna dirección, pero cuando terminó, Neji se puso orgulloso e hizo una reverencia agradecido. Gracias. Gracias, director Midoriya. Dijo desde su posición. No desperdiciaré esta oportunidad. Lo prometo. No tienes que inclinarte ante nadie, ni ahora ni nunca. Izuku le sonrió. Espero grandes cosas de ti. Con eso, terminó la presentación con un estruendoso aplauso de la audiencia al ver a un joven tan brillante con la peculiaridad que se merecía. Las cortinas se cerraron frente a él. Asegúrese de llamar a la oficina si experimenta algún síntoma desagradable con la peculiaridad. Le dijo a Neji antes de salir del auditorio. ¿Era necesario, señor? Preguntó la secretaria de esta semana mientras se reunían en el pasillo. Usualmente solo haces arrestar a los espías. ¿Tu punto? Izuku preguntó mientras caminaba de regreso al ascensor. Esta exhibición pública parecía un poco innecesariamente cruel. Dijo con una voz mansa. Había que dar un ejemplo. El usuario del guantelete explicó. Me canso de que la comisión envíe tiradas para poner a prueba mis defensas. Como niños, necesitan entender que sus acciones tienen consecuencias. Eso era cierto. Sin embargo, lo que no le dijo a la secretaria fue lo disgustado que estaba cuando se reveló que el espía mintió acerca de no tener peculiaridades solo para poder infiltrarse en el DDH. Tuvo que pagar por eso. Dígale a la oficina del primer ministro que asistiré a esa exposición. Izuku cambió de tema, después de respirar profundamente para refrescarse. Llevaré los robots Titán conmigo, con algunos de los dispositivos de apoyo que desarrollé. El ascensor se abrió y la secretaria se apresuró a cumplir esas órdenes. Cuando se fue, Izuku sacó en secreto un pequeño frasco de sangre de su bolsillo. Una pequeña muestra que tomó del espía antes de eliminar su peculiaridad. Se permitió una pequeña sonrisa mientras se la guardaba en el bolsillo y regresaba a su oficina personal, donde se encontró con una interesante sorpresa. ¿Qué es esto? Izuku miró las pilas de archivos en su escritorio. Estos no estaban aquí cuando se fue. Terminé. Aiba Manami alias La Brava, el codirector de su equipo de seguridad interna, anunció con orgullo desde su silla. ¿Con? Izuku preguntó mientras se acercaba al escritorio. Nana Shimura y todos sus asociados conocidos. Además, los asociados de esos asociados y así sucesivamente. Ella le sonrió. Regresé lo más lejos que pude, tal como me dijiste, y desenterré todo lo que pude encontrar. Asombroso. El alto usuario del guante quedó impresionado mientras miraba los archivos. Copias impresas, tal como yo quería. Tú y tu pareja serán generosamente recompensados por esto. Si no te importa que le pregunte al director Midoriya. ¿Para qué fue todo esto exactamente? Aiba quería saber qué era tan importante acerca de esta mujer Shimura y por qué quería encontrar a todas estas personas que apenas tenían conexión entre sí. Casi todos ellos estaban muertos o eran demasiado viejos para ser de alguna utilidad. Un asunto personal secreto, me temo que eso es todo lo que puedo decirte, querida. Izuku desvió la pregunta rápidamente. Solo sé que me has ayudado mucho con esto. Además, continuaría ayudándome si te mantuvieras callado sobre este pequeño proyecto. Eso será todo. Él la despidió con desdén. La Brava lo miró extrañado y luego salió de su oficina sin decir una palabra más. Izuku se sentó en su escritorio y abrió el archivo superior. Vio un tiro en la cabeza de Nana Shimura, reconociendo el rostro sonriente de la mujer de sus sueños. Empezó a hojear los otros archivos en busca de rostros familiares. Si su teoría era correcta, entonces las otras personas que seguía viendo en sus sueños estaban aquí en alguna parte. Pensó en algo que All For One le dijo, una vez durante sus reuniones privadas, cuando trabajaba para la Liga de Villanos. Cuando el viejo villano le explicó por primera vez la peculiaridad de su hermano menor, One For All para él. Un dato clave que descartó en su momento. ¿Qué pasaría si pudiera acumular algo más que energía bruta? Fin del capítulo.